Awe, mitin kami Alena Samanes. Kumbaya Alena, um bom menina, estúdio de XFM. Boa tarde, boa tarde. Thank you for having me. Bom menina, Alena, me quero conversar com o tocante já nos parawak din retnan social tocante clínica. Se você conta-nos over die clínica aqui, Mawako, esta clínica novo, clínica grátis. Com essa aqui está yendo te como? Sí, so a clínica está proyecto que nos tem the United Nations Migration. Esta parte de vamos nas contribuições Sustainable Development Goals, que está Sustainable Development Goal 3.8, que está incrementar acesso na saúde para toda gente, regardless de migratory status, orientação sexual, anything. E de quadro de essa aqui, está com nossa clínica grátis aqui, que trabalha 2 dias riba walk-ins e 3 dias riba afspraak. Walk-ins nós recebemos na Xavier University, onde tem triage setup, que você pode bo cholesterol, nata check bo blood pressure, bo blood sugar. E também normalmente nós temos Dra. Rivera, salvo que tem uma emergência, eu tenho a Dra. Rivera tem um tiquilat. E a parte dessa nós temos já Luna, já ranção, que já pierna, que está para scheduled appointments com a Dra. Rivera, que é internista com 3 especialidades. Quando está yendo te como? Você é news out there, dus com gente sabe que tem clínica com não por visitar? Well, it's getting out there, definitivamente. Esse man que nós atender com, semana passada, nós atender com basta gente a trobe, nós está ganhando mais que 25 pessoas cada dia de walk-ins. Que está basta hopi, nós expect eigenlijk een nummer tiki mais above. Paso aside de esse, Dra. Rivera está wacht também basta paciente appointment durante appointment sang. Dus reaction bambi sa tao ta mais de lo que nós expect. Pero the literature review que mahasi over the free clinics sakit tendência também com o começamento tour persona que não tem acesso à saúde, mas corre bem. Esta maneira para fazer check-up agora. Exactly. Nada mais, ok. E depois vira mais normal, então a gente get checked, bambisa mais habitually. E aí vira algo que está bambisa tique mais rustig e menos. O número não está drop agora. Exactly. E não sei se como espanhol tá bom? Sí, de hecho mi español es excelente. Okay, perfecto. Mi papá es peruano. Porque estamos haciendo una entrevista o estamos hablando tocante una clínica para las personas indocumentadas, pero lo estamos haciendo en papiamento. So, si me puedes dar un pequeño resumen tocante esta clínica, ya mencionaste que es para las personas que llegan o puede ser con cita. ¿Qué más nos puedes agregar a esto? Bueno, aparte también hacemos vouchers de medicina y de laboratorio, que también los reservamos para los pacientes más vulnerables, ¿no? Personas que se encuentran en ciertas situaciones que realmente no pueden pagar por ni una medicina de 25 florines, que créeme que hay bastantes casos. Y a estas personas les estamos dando estos vouchers. También hay un límite al que puede llegar cada persona porque sea como fuera tenemos mucha gente que atender, ¿no? Entonces tenemos que también tratar de hacer que la gente ponga de su parte. Claro. Y puedan cubrir una parte de las medicinas también, ¿no? Los que pueden. Entonces, lo bueno es que tenemos nuestras trabajadoras sociales que, vamos a decir, están haciendo ahora el filtro y estamos aprendiendo bastante también as we go, como decimos en inglés. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Claro. Sí. Porque, claro, o sea, muchas personas también se nos han aparecido que tienen acceso a la salud pública en Aruba, personas que tienen Asset Bay, locales que tienen Asset Bay, sin embargo, que no están satisfechos con el servicio que se les ha brindado desde el sistema. ¿Y cómo hacen en ese caso entonces? Bueno, tenemos que atenderlos. Sí, porque no se le puede negar en este caso no se le puede negar un chequeo de salud a una persona. Exacto, los atendemos y si es necesario la doctora Rivera les da una receta, pero naturalmente no pueden aplicar para vouchers ni de laboratorio. Claro, porque ni de ya tienen. Y en este número de personas que visitan a la clínica, mayoría son mujeres, hombres o niños. ¿Tienes la cifra? Bastantes niños, bastantes señoras mayores. Señoras mayores, o sea, como 60. 60 plus. Ok. Sí, que no se han chequeado hace 3, 4 años. Wow. Sí, es bastante grave. Es bastante grave.
Sobre todo también porque muchas personas, vamos a decir, han criticado la clínica de que... Sí, a eso quería preguntar, porque aquí en Aruba también puede ser mucho un tabú, creo que antes más, pero todavía lo sigue siendo en el caso de la persona indocumentada. Cuando se habla de una persona que no tiene papeles, no tiene documentos, a veces se piensa la gente cree que no tienen derecho a nada y no es así. No es así. Tienen derecho a exacto. comer, los niños tienen derecho a ir, A ir a la a la escuela. escuela, tienen derecho a salud. Totalmente. ¿Y cómo han confrontado esto? Bueno, de hecho, por eso también hemos venido acá, porque hay mucha falta de información, ¿no? Sí, Uno, hay gente que piensa que esto lo estamos haciendo con plata del gobierno de Aruba. Equivocados. Esto lo estamos haciendo con plata de nuestros donantes, que le donan plata todos los años a, vamos a decir, el Humanitarian Sector Internacional, y le donan entre ellos a las Naciones Unidas también. Esto viene de diferentes fondos, del State Department de Estados Unidos, viene del Swedish Development Fund, el Estado de Noruega también ha contribuido, viene de de diferentes funders, ¿no? Entonces, para empezar, que esto, justamente lo contrario, no le va a pesar al Estado de Aruba, le va a quitar un peso de encima al Estado de Aruba. exactamente, porque si algo pasa con una persona indocumentada y esta persona llega al hospital, no se le puede negar. Exacto. Por ejemplo, una operación de emergencia, cualquier cosa, van Exacto. a Y tener sí que atender. se le ha negado a la gente, ¿ah? Se le ha negado a la gente el cuidado y ya tienes que estar súper grave para que te atiendan prácticamente. A punto de Y, morir. Claro. Con todo el respeto para todo el mundo, pero creo que eso sucede con la persona indocumentada y con el arubiano también, porque ellos se quejan mucho Sí. también del... Sí, sí. De hecho, todos hemos tenido amigos, familiares que no han tenido el mejor cuidado en el hospital y que, digamos, han terminado en situaciones bastante drásticas, ¿no? Sí. Y por eso es Eh, el motivo que mucha gente decide de ir y buscar su salud en En Latinoamérica. Sí, de hecho. Pero, ¿qué pasa? Cuando alguien tiene, por ejemplo, la presión alta. Si tú dejas un paciente con presión alta por mucho tiempo sin medicar, sin ningún tipo de cuidado, va a llegar un punto a donde va a estallar, ¿no? Y va a necesitar cuidado urgente o se muere. En ese caso es que la gente va al hospital. Ese peso, o sea, claro, la gente firma acuerdos con el hospital para Sí, pagar de para a pagar pocos, poco a poco. pero si tú estás cobrando 2.400 florines al mes o menos, tienes 3 hijos, tienes que pagar la renta, tienes que pagar la comida, tienes que pagar por los útiles, no vas a poder pagar más de 50, 100 florines al mes. Exacto. Y entonces... Y o sea, sumándole los remedios también. exacto, sumándole los remedios. Y ese costo, o sea, eso le tiene un costo real al hospital, ¿no? Siendo que ahora con la clínica, los pacientes crónicos pueden estar tratados, pueden tener chequeos habituales y vamos a tener menos de esas emergencias y va a haber menos de ese peso encima del hospital. Entonces, la gente que critica que no, que le estamos, ¿cómo puede ser que le demos salud gratis a la gente? Bueno, darle salud gratis a la gente es una cosa bastante normal, es un principio Sí. reconocido dentro de los derechos Sí, sí, humanos, sí, sí. no nos lo hemos inventado nosotros, definitivamente que no. Lo único que queremos hacer es que todo el Samenleving de Aruba sea mejor, ¿no? Sí. Y eso incluye personas indocumentadas o documentadas. Y bueno, también cabe recalcar que nosotros no lo vemos como un pull factor para la migración, de, vámonos a Aruba porque hay una clínica gratis. Pero no se puede quitar el hecho que hay personas aquí. Exacto. No, pero digo que no es un pull factor para traer a más gente a Aruba, Claro, que más claro. gente quiera migrar acá. No, eso no tiene sentido No. tampoco, porque en muchos casos en los países de origen el cuidado es mejor que en Aruba. Sí, pues sí. En Por eso es que mucha muchos gente de casos. Aruba sale y va para allá a buscar su Exacto, salud. exacto. Obviamente aquí, el que va de aquí va con recursos, tiene dinero y lo puede pagar. Exacto. Y aparte de eso, la diáspora sabe que si tú entras a Aruba irregularmente, ya no puedes acceder a un permiso. Y acá sin documentación no puedes hacer nada. Ya no puedes salir de la isla, no puedes abrir una cuenta de banco, no puedes hacer nada. Entonces, es un riesgo que en realidad pocos se toman. La mayoría de personas son overstayers, Sí. que igual sí califican para potencialmente en el futuro tener un permiso de trabajo. Que llegaron como turistas y se quedaron, la situación, no quieren ir a regresar a su país
Y yo tengo una Exacto. pregunta. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso que, porque es solo una clínica para atender como el primer cuido, ¿cierto? Sí, es el primer cuido, cuido crónico también, y estamos expandiendo ahora en odontología, Ok. vamos a expandir en ginecología también, y bueno, urología, que son los dos particulares chequeos que nuestros propios beneficiarios nos han comunicado que son cosas que no se hacen hace muchos años y que son de hecho vitales para los hombres como para las mujeres. Y bueno, junto con nuestros socios del R4V queremos ver de poder cubrir también otros especialistas que no tenemos en nuestro repertoire ya, Todavía. todavía, exacto. ¿Qué sucede en el caso que una persona visite la clínica y sea el caso que ya esté a un nivel crónico? Por ejemplo, que necesite una operación. ¿Qué sería el siguiente paso? El tema de las operaciones es un poco más complicado porque nuestro programming, vamos a decir, los fondos que nosotros recibimos también Ujú. vienen atados a ciertas condiciones y hay ciertas cosas por las que no podemos pagar. Ok. Entonces, ahí ya se vuelve temas más complicados que hay que ver la forma de ayudar a los beneficiarios a través de fundraisers, con fundaciones locales. Sería un eh, fondo algo aparte, entonces. Exacto, ya tratar de desde la comunidad poder apoyarlos en eso porque desde la plata que nosotros recibimos está igual atada a estas reglas, ¿no? ¿Cuál ha sido la reacción hasta ahorita? La reacción de los beneficiarios ha sido muy buena. Hemos recibido también muchas felicitaciones, muchas personas que entienden El motivo. el motivo y el impacto que esto va a tener en la vida de la gente, porque estamos hablando de seres humanos, ¿right? Claro. Yo no quisiera tampoco, o sea, si algún día tengo que emigrar, tener que llegar a un país y que todo se me sea inaccesible, Se me cierren todas que las se me cierren puertas. todas las puertas, exacto, siendo que yo estoy huyendo. La gente no migra por placer. No. El particular grupo que está en Aruba no migra por placer, han venido por necesidad. Entonces, nosotros primordialmente lo que queremos es que se respeten sus derechos humanos, ¿no? Sí. Hemos hablado mucho de cómo y los fondos, etcétera. ¿Dónde queda esta clínica? Bueno, la clínica los martes y jueves estamos en Xavier, desde las 4 p.m. hasta las 8 p.m. Sí, Xavier es aquí en Pontón. Sí, aquí en Pontón, en Santa Helena Strat. Ujú. Y para el lunes, miércoles y viernes es a punta de, por appointments, que los pueden sacar a través de los hotline de IOM o a través de alguno de nuestros socios del R4V, que son Bene Aruba, ACNUR, GIAS y también PADF. Pero cabe recalcar que los appointments, Las citas. perdónenme por el papi spanglishmento, Una combinación sí. completa. Un híbrido, ¿no? Un híbrido. Como somos muchos arubianos también. O Sí, sea, sí, 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 sí. bueno, ¿y qué te decía? Sí, cabe Cabe recalcar recalcar. que los lunes, miércoles y viernes, por favor, los que quieran hacer cita, es para que las citas son para la gente que tiene algo serio en este momento que se tiene que ver. Si tienes algo que puedes ver con un poquito más tiempo, vente al walk-in clinic. ¿Qué se considera algo serio? Algo serio, serio, o sea, ya si te ha salido un bulto, tienes una infección, te sientes súper mal. O sea, no por una tos, no por por ejemplo, una fiebre, un dolorcito de cabeza, preferible Preferible que te vengas a los días de los walk-ins. walk-ins. Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, hemos tenido pacientes que han venido tenían mucho dolor en las muelas y vinieron al walk-in clinic, gracias a Dios, y se les pudo tratar con antibiótico y ahora ya van a recibir tratamiento odontológico. Entonces, casos así, por ejemplo, vénganse al walk-in clinic, les podemos encontrar soluciones bastante rápidas por lo general. Pero la cita para casos más graves, Sí, lo que se considera grave. Cuando ustedes le dan quizás pensando un poquito más lejos, cuando les dan una receta y esta persona llega a la farmacia, ¿y qué sucede cuando no tienen dinero? Porque también puede pasar. Pero creo que los ayuda GIAS y las otras fundaciones, ¿verdad? los ayudamos nosotros. Ok. Nosotros tenemos vouchers de medicina. Ok. Ese es con el los que- voucher. Sí, ese es el Ajá. voucher que nuestras trabajadoras sociales hacen un assessment por lo general y ellas te lo dan. Es un A4 que tú llevas a la botica Eagle, firmas, recibes tus remedios y te vas. Ok. Muchas gracias. Muy interesante hoy. Y
me te quieren también, no se va a pensar que entrevista tan espanhol, pues mi saco, vos sabes, te me ha botado a hopi backlash, asunto de espanhol, turcos que vai randi essa aqui de 13 hopi backlash, pero obviamente entrevista aqui tan espanhol, para sobre eta vai para o grupo que tá para espanhol. Mi papiamento tá hopi bom, de botar-me que men, vos sabe, nós não vai haya, passou de experiência visaco. Sim, sim. Sempre tem, não? Sempre crítica tem. Pero a coisa que nós temos que deal com, né? E nós está sempre aberto para contestar qualquer pergunta que qualquer pessoa tem. Sim. Você pode sempre e-mail nós. Sim, se você pode ser me quer avisar também. Se você pode dar um e-mail e também número de telefone, qualquer coisa, gente que chama, você e não para local também. Vou não dar um número bes. Para mim não dá um número bes. Sim. Não social workers também tá. Ok, 743-3332. Ok, esse é o número de telefone. E hotline para qualquer informação. E também, quizás, em outro pabo, que estou escutando, pero quizás se você tem um vizinho, um conhecido, que você sente que você tem issues, ou tem problema, que não pode chegar a doctor, você também pode buscar ajuda, pero não me certa a pessoa especificamente, senão, ou também pode receber informação aqui. Quero saber rapidão que vai aceitar a invitação e nos portamos a abrir anytime que você quer receber algo para a comunidade de Aruba.